Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Les habla María Antonieta Díaz de GBS. Hoy vamos a hablar sobre cómo invertir en Estados Unidos y el tema es inversiones inmobiliarias. Así que pues vamos a estar hablando un buen rato con ustedes sobre el tema. Eh, Adelante, Jorge. Em, bueno, si tienen preguntas durante el webinar, en la parte inferior de su pantalla deben tener un botón de Q&A, que pueden enviar cualquier pregunta. Algunas las estaremos respondiendo vía texto ahí mismo vía el sistema. Algunas las responderemos en vivo durante o al final del webinar. Al final del webinar también vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, en el cual también podemos conversar sobre cosas más específicas que quieran preguntar. Ok, entonces comencemos con el tema, un tema muy interesante. Primero, pues, conversemos por qué es interesante invertir en los Estados Unidos. Como ustedes o muchos de ustedes saben, este es el mercado de consumo más grande del mundo, con 325 millones de personas y con un Producto Interno Bruto de 18 trillones de dólares, así que estamos hablando de un mercado inmenso. Adicionalmente, el gasto por hogar más alto del mundo es más del 25% del consumo mundial, así que estamos hablando de un excelente y gran mercado y próspero mercado. Tiene además acuerdos de libre comercio con 20 países y acceso a miles de millones de consumidores adicionales. Así que este es definitivamente un mercado muy productivo. ¿Por qué invertir en inmuebles o bienes raíces o finca raíz en los Estados Unidos? Uno, porque te permite la posibilidad de apalancamiento bancario. Normalmente puedes tener un préstamo para pagar una parte del inmueble. Dependiendo de las condiciones, puedes hacer un pago inicial dependiendo de las condiciones de crédito y si la persona es residente o no de los Estados Unidos, puede ser desde dar un 10% hasta dar un 30 o un 40% del valor del inmueble y el resto financiado con garantía en el inmueble. La ganancia, la plusvalía del inmueble crece sin impuestos, es decir, libre de impuestos, así que eso también es una ventaja. Y el flujo de caja que produce podría también ser libre de impuestos y teniendo además la deducción por la depreciación. Adicionalmente, existen herramientas de impuestos en los Estados Unidos que permite diferir el pago de impuestos sobre las ganancias de capital. Uno de ellos es el intercambio o 1031, que luego más adelante vamos a conversar un poco sobre él. Y otro es Opportunity Zone, que son zonas de oportunidad, que también es una regulación nueva de la nueva ley que entró en vigencia a final del año 17. Así que vamos a estar hablando también de esas oportunidades de diferir o incluso eliminar el pago de impuestos sobre las ganancias de capital que se generen. Hablando sobre el apalancamiento bancario, usted puede tener hasta un 70% del valor de la propiedad como con préstamos bancarios o incluso más dependiendo del estatus de la persona y su nivel de crédito. Los intereses que pague por esa hipoteca, por ese crédito que le dan, van a ser deducibles del impuesto sobre la renta, es un gasto deducible, y adicionalmente puede obtener tasas bajas, son tasas que pueden ir en la parte residencial entre un 4 o 5% y en comercial un 6, un 8 o quizás un poco más dependiendo del crédito de la persona. Y en el caso de los tiempos, en el caso residencial le dan 15 o 30 años para pagar, en el caso comercial comúnmente están entre 10 o 15 años para pagar los préstamos comerciales. Cuando hablamos de comercial estamos hablando cuando usted compra un local comercial, un almacén o un edificio que es para negocios y no para residencia. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se calculan las ganancias y pérdidas de las propiedades de alquiler para que tengan una idea. Los ingresos, por supuesto, son los que se producen por la renta del inmueble
Esto es, digamos, el ingreso ordinario que produciría un inmueble que usted compre. Y usted le puede restar gastos que tengan que ver con esa producción de la renta. Y aquí vamos a tener varios ejemplos del tipo de gastos que se pueden deducir: publicidad que usted haga para vender, para alquilar ese inmueble, gastos de movilización del automóvil que utilice, limpieza y mantenimiento, comisiones que pague para rentarlo, seguros, servicios contables y de impuestos, otros servicios jurídicos o legales, los gastos de cualquier gestión adicional que le hagan, intereses hipotecarios, si tiene una hipoteca, otros intereses que tenga que pagar, reparaciones, suministros, impuestos a la propiedad. Aquí pagamos pues impuestos por la propiedad y también eso es un gasto deducible. Otros impuestos que paguen, la asociación, si usted tiene, si está en un condominio y tiene que pagar asociación, también eso es deducible. Y otros gastos que puedan de mantenimiento, de utilities, que son gastos de luz, agua, etcétera. Cualquier gasto generado por la propiedad, usted puede deducirlo de las rentas que produzca. Ahora vamos a hablar específicamente de la depreciación, que es un gasto deducible también de la renta. En el caso de una propiedad comercial, la depreciación se hace en 39 años, es decir, que se deprecia un 2.56% anual del inmueble, y el residencial en 27.5 años se deprecia un 3.64%, disculpen, un 3.64% anual. Esto es muy importante porque esto es un gasto que es un gasto, digamos, contable, que les permiten deducir, que no implica sacarse dinero. Los otros gastos que vimos anteriormente pues implican un pago, un dinero que sale, es decir, que ustedes tienen un ingreso y luego hay un gasto y van a tener una erogación. Sin embargo, esto es un gasto en papel, digamos, porque es un cálculo que se hace y que permiten tener por lo que se va depreciando el inmueble. Les voy a hacer un ejemplo de la depreciación con una propiedad de un valor de $300,000. En el caso de una propiedad comercial que se deprecia a 39 años y que tiene un valor de $300,000, estamos hablando de una depreciación anual de $7,692, que va a ser deducido del ingreso para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta, pero que realmente no es un dinero que está saliendo de su bolsillo. En el caso residencial estamos hablando de una depreciación anual, con este ejemplo de 300,000, de $10,900, porque es en 27.5 años, y el comercial en 39. Así que, digamos, es un dinero que van a poder deducirlo, sin embargo, no se lo sacan del bolsillo. Ahora quiero hablarles de lo que es cost segregation o segregación de costos, que es una depreciación, permite hacer unas depreciaciones aceleradas. Como les dije anteriormente, tanto en comercial son 39 años para depreciar y en residencial 27.5 años. La segregación de costos es una herramienta que se puede utilizar para acelerar la depreciación y no tener que hacerla todo el valor del inmueble en 39 o 27 años. Y normalmente tiene sentido para inmuebles o remodelaciones que se quieran hacer, o mejoras que se quieran hacer, que tengan un valor mayor de $300,000, porque indudablemente hacer una segregación de costos tiene un valor importante, porque se necesita un profesional especializado para hacerlo, un estudio que lo soporte. ¿En qué consiste? En que se pueda clasificar del valor del inmueble ciertas partes que son removibles y se pueden clasificar no como inmuebles como tal, sino como otros tipos de activos, como por ejemplo equipos. Estamos hablando
aires acondicionados, puertas, luces, en fin. Se hace todo un análisis donde se discrimina los diferentes tipos de cosas que constituyen ese activo, y entonces puede lograr clasificarse en otras categorías de activos que va a permitir que se acelere la depreciación. Entonces, por ejemplo, puedes tener un aire acondicionado que se pueda clasificar como una maquinaria y se puede clasificar a 7 años. En vez de los 39 si fuera en un comercial, o 27. Entonces, ¿qué sucede con ese dinero que se puede sacar y segregar, diferenciarlo del activo completo, que lo va a poder depreciar más rápidamente? Eso lo que implica es que el gasto lo estás trayendo más rápidamente a deducirlo del impuesto, y te va a permitir tener mayor flujo de caja en el inmueble. Normalmente, como les mencioné, esto es conveniente para activos mayores de $300,000. Muchas veces se logra que se deprecien en 3 o 5 años en vez de 27.5 o 39. En la mayoría de los casos incluso se puede optar por hacer lo que se llama un bonus depreciation, una depreciación bonificada, y se puede deducir en el primer año hasta un 100% de esa porción del activo. Entonces, indudablemente que esto puede ser un ahorro importante y un beneficio en el flujo de caja de la inversión. Para esto hay que documentarlo con un informe, se requiere una firma de ingeniería que pueda revisar los planos y documentar en caso de una auditoría del IRS. Es importante que sea una persona o una firma con experiencia haciendo segregación de costos y que pueda confiar en que efectivamente el análisis que se está haciendo es un análisis que se puede documentar adecuadamente, y que también ofrezca entre los servicios apoyarlos si hubiera una auditoría. Todos los años, digamos, ahora les voy a hablar de la declaración de impuestos. Mientras la propiedad está alquilada, usted debe hacer una declaración de impuestos y declarar los ingresos que esto le está generando. Constantemente nos conseguimos con personas que viven en el extranjero, son no residentes fiscales y tienen inmuebles arrendados en los Estados Unidos y no saben que tienen que hacer una declaración. Es muy importante que cualquier no residente de los Estados Unidos tiene que declarar cualquier ingreso que se produzca dentro de los Estados Unidos. Si usted tiene una propiedad en los Estados Unidos y esa propiedad está arrendada, usted tiene la obligación de presentar una declaración de esos ingresos y, por supuesto, también colocarle todos los gastos y pagar impuestos si le da una ganancia. Si no da una ganancia, pues simplemente no va a tener que pagar impuestos, pero eso no lo exime de presentar la declaración. Así que eso es bien importante que lo tomen en cuenta. Usted puede, las pérdidas que tenga anualmente, en el caso de que esté dándole pérdidas, acumularlas y utilizarlas para ganancia futuro. Así que eso también es importante porque va a poder solo utilizar las pérdidas que tenga un soporte con una declaración de impuestos. ¿Okay? Y las ganancias por los arrendamientos se pagan a tasas ordinarias de impuesto. Ahora les voy a mostrar las tasas ordinarias de impuesto. Las tasas ordinarias aplican para ingresos como rentas, salarios, ganancias y ganancias de capital a corto plazo. Cuando hablamos de ganancias de capital a corto plazo son ganancias por ventas de activos que usted tenga que los haya tenido menos de un año. Esas ganancias de capital se calculan a las tasas ordinarias que para el 2019 comienzan en 10% y llegan al 37%. La manera en que esto funciona en los Estados Unidos es que dependiendo del ingreso van a tener una combinación de tasas. Así que si usted, por ejemplo, tiene un ingreso de 200, si es soltero o casado o cabeza de familia, pues los montos
por cada piso de impuesto o cada tasa varía. Entonces, si les voy a poner un ejemplo de que la persona tiene un ingreso de $40,000 y es soltera o es no residente, va a pagar por los primeros 9,700, o sea, de 0 a 9,700, no paga el 10%. Luego, de 9,700 a 39,475 va a pagar el 12%. Y el monto entre el 39,475 y 84, que si tiene 40,000 van a ser 500, 600 dólares, 500 y tantos dólares, va a pagar el 24 por esa porción pequeña. Quiere decir que siempre van a tener una combinación de tasas ordinarias. Y esto es por las ganancias que se generen. Cuando le hablo de las ganancias es el ingreso de la renta menos todos los gastos deducibles, menos la depreciación. El neto que quede, eso es lo que calcularían el impuesto, ¿okay? A las tasas ordinarias. Ahora hablemos qué sucede cuando vendo una propiedad. Y por supuesto, pues tengo que pagar impuestos en la venta del inmueble. Ya estamos hablando de que es cuando vendo, tengo que hacer un cálculo, ¿ok? Y determinar cuál es la ganancia que se genera entre la compra de ese inmueble y la venta, y el valor de la venta. Entonces, esa ganancia de capital, si el inmueble lo tuve más de un año, entonces va a tener estas tasas que ven acá, que son las ganancias, las tasas de ganancias de capital, que están en 15%, hasta 39,000, hasta 70, en caso de solteros y no residentes, casados declarados en conjunto 78 y cabezas de familia 52. Para los montos que están entre 39 y 400,000, pagan el 15, y más de 400,000 pagan el 20. Así que los primeros entre 0 y 39,374 van a pagar 0 impuestos en el caso de solteros, y los primeros 78,749 de los casados declarando en conjunto no van a tener 0 de ganancia de capital. Así que, digamos, hay una porción importante de ingresos que podrían estar libres de pagar impuestos a las ganancias de capital. ¿Okay? Hay un punto importante, que es que si usted tiene una propiedad y es residente de los Estados Unidos y la vive al menos 2 años y la vende en los próximos 3, es decir, tiene que haberla vivido 2 en los últimos 5 años, usted puede excluir $250,000 en la ganancia. Si usted está casado y declara en conjunto, entonces pueden deducir hasta 500,000. ¿Qué quiere decir esto? Compré una propiedad por 200,000, la vendí por 500,000. Tengo una ganancia de capital de 300. Quiere decir que si esa propiedad yo la viví 2 años y la estoy vendiendo en los próximos 3, antes de que se cumplan los 5, porque tiene que haberla vivido 2 años en los últimos 5 años, uno puede excluir esa ganancia de los $300,000 si está casado y está haciendo en conjunto, porque la exención llega a 500. En el caso de que usted es soltero, entonces la exención son 250. Si me estoy ganando 300, pues puedo excluir 250 y voy a pagar por la ganancia de capital que tengo de solo 50,000. Entonces, es interesante, eso es válido si yo vivo la casa, es mi vivienda principal, y si está a mi nombre, ¿ok? No sirve si está a nombre de una compañía, tiene que estar a su nombre y tiene que haberla vivido 2 años en los últimos 5 años. Ahora les voy a hacer un ejemplo de cómo se calcula la ganancia en el momento de una venta. Primero tenemos el precio de la venta, le restamos el precio de la compra, le restamos también cualquier inversión o remodelaciones que hayamos hecho, y los gastos de cierre que haya tenido en esa propiedad.
y el neto pues va a ser la ganancia o pérdida. Ahora bien, aquí hay otro factor también importante a tomar en cuenta, que es que si esa propiedad ha estado arrendada y la he depreciado, esa depreciación la he venido usando año a año y por ende aquí se va a sumar y nos va a afectar en este cálculo de la ganancia o pérdida. Porque ya han aprovechado año a año esa pérdida de la depreciación. Entonces tiene un efecto importante la depreciación que hayan tomado en años anteriores al momento de determinar la ganancia o pérdida en la venta de un inmueble. Ahora quiero hablarles de lo que es FIRTA. FIRTA es una regulación que obliga a la persona que está comprando un inmueble a hacer una retención en la fuente si el que está vendiendo es un extranjero. Y aplica para vendedores no residentes de los Estados Unidos. El comprador debe hacer una retención en el momento de la venta del 15% del valor total de la venta. Las tasas pueden variar en algunas circunstancias, pueden ser un 10%, pero en la mayoría de los casos un 15%. Es importante tomarlo en cuenta porque eso implica que para efectos de impuestos del IRS en Estados Unidos, el IRS no sabe si usted está obteniendo una ganancia o no y de cuánto es esa ganancia. Y eso lo va a saber solamente el IRS el día que ustedes le presenten una declaración. Entonces, ¿qué sucede? El IRS, cuando el que vende es un no residente, se asegura obligando al comprador a retener en la fuente el 15% del monto de la venta. No tiene que ver con si gana o no dinero. Es decir, si usted compró un inmueble por $200,000 y lo está vendiendo por $250,000, usted nada más está ganando $50,000 en esa transacción. Y sobre esa transacción pagaría la tasa ordinaria si lo tuvo menos de un año, o si lo tuvo más de un año, la tasa el 15%. O incluso cero, dependiendo de lo que le toque pagar. Pero para los efectos del IRS, como el IRS no sabe cuánto usted se está ganando, obliga al comprador a hacer la retención del 15% de la venta. Van a hacerle una retención sobre los 250, que es el monto de la venta completa. Indistintamente que lo único que le toque pagar sea sobre 50,000 o incluso teniendo pérdida. Usted puede haber comprado un inmueble por 200,000, lo está vendiendo por 180, está perdiendo dinero. Le van a hacer una retención sobre los 200, del 15%. Entonces es muy importante para los no residentes que tienen propiedades en los Estados Unidos prever esto y poder tomar acciones para que el impacto sea lo menos posible. Para que le devuelvan ese 15%, quiero aclarar algo porque mucha gente se confunde y dice, es que tengo que pagar el 15% de la venta. No funciona así. Esto es una retención, es decir, que no es que ese es el impuesto que usted va a pagar, ese es el impuesto que el IRS obliga a asegurarse a que se lo envíen y que cuando usted declare le va a devolver la diferencia. Si a usted le tocó pagar cero, pues le van a devolver todo ese dinero. Si a usted le tocó pagar el 15%, pues le van a quitar el 15% y el resto se lo van a devolver. Lo que sucede es que desde el momento en que usted hace la venta y le retienen ese dinero hasta el momento en que usted hace su declaración y puede obtener una devolución, puede pasar un tiempo importante. Entonces, una alternativa es completar o hacer lo que se llama un withholding certificate, un certificado de retención, que hay que hacerlo a más tardar el día del cierre y enviarlo al IRS para que el agente del cierre no tenga que hacer la retención y ni enviarla al IRS o incluso reducirla. Entonces, es muy importante que se asesoren adecuadamente sobre este tema. Si usted es no residente y está vendiendo o tiene pensado vender una propiedad en los Estados Unidos, para que haga los pasos debidos, porque hay que prever, hay que planificar para que tenga el menor impacto posible y pueda tener, o bien sea eliminar la retención o recibirla más rápidamente de vuelta y no tener que esperar a hacer una declaración. Y con todo eso, pues necesitan ayuda y asesoría, así que les recomiendo que investiguen, que nos pueden llamar y con gusto los podemos ayudar si están planeando vender un inmueble en los Estados Unidos. Aquí les
tengo una explicación con gráfica para que más o menos entiendan el proceso. Si un vendedor es una persona extranjera, entonces si es no, pues no hay FIRTA, no hay que hacer ninguna retención. Ahora, si la persona es extranjera, entonces si es un individuo, si es sí, entonces hay una serie de preguntas como por ejemplo, el comprador o un familiar del comprador tiene la intención de vivir en la propiedad al menos el 50% del tiempo en los próximos 2 años. Si la respuesta es sí, hay otras preguntas que hacer y la retención podría ser ninguna si el precio de venta es menor a 300,000 o 10% si el precio está entre 300 y 1,000,000. Y si el precio de venta es mayor a 1,000,000, pues va a ser el 15% igual. Ahora, en el caso de que esta condición no se dé, que no hay un comprador o un familiar del comprador que va a tener la intención de vivir al menos 2 años, el 50% del tiempo, entonces hay que retener el 15%. Si el comprador no es un individuo, o sea que es una compañía extranjera, la dueña de la propiedad, entonces pues hay que hacer una retención del 15% sobre la venta. En el mejor de los casos, el agente de escrow devuelve la retención o parte de la retención en 15 días. En el caso de que se haga la aplicación del Withholding Certificate, que es el certificado de retención, para eso hay que enviar una serie de documentación a la IRS, hay que preparar un cálculo donde se establece cuál es la ganancia que se está dando o si no hay ganancia, para que la retención pueda reducirse o incluso eliminarse. Y lo que sucede aquí es que entonces el agente que está haciendo, el agente del comprador que está haciendo la retención puede aguantar el dinero sin necesidad de enviarlo al IRS, mientras el IRS responde y aprueba el certificado de withholding y con esa información libera los fondos y se los entrega en función de la aprobación que haya hecho el IRS. Como les dije, dependiendo del cálculo entre el costo de adquisición del bien, las mejoras que haya hecho y el precio de la venta, puede ser que la retención sea menor o incluso sea cero. Entonces, en función de eso, el IRS dará el certificado y el agente de retención devolverá el dinero. En el peor de los escenarios, el IRS tendría el dinero porque el agente de retención lo envió al IRS y usted recibiría su devolución, si la hubiera, en el momento en que presente una declaración de impuestos. Entonces, también afecta mucho dependiendo en qué fecha del año usted hace la venta, porque si las declaraciones se hacen al siguiente año, usted está haciendo una venta en el transcurso del año, pues puede haber mayor o menor tiempo donde que van a tener ese dinero reprimido en el IRS. Entonces, les recomendamos que si está vendiendo, si usted es no residente y está vendiendo, piensa vender una propiedad en los Estados Unidos, busque asesoría sobre el tema del Withholding Certificate, de la retención, para que el FIRPTA lo pueda manejar adecuadamente y no tenga un efecto, porque indudablemente no tener todo el dinero en sus manos tiene unas implicaciones si usted quiere hacer otra inversión o necesita su dinero para otras cosas. Como les decía, es importante que contrate un contador experto en el tema, que tenga experiencia. Los errores en estos procedimientos pueden causar destiempos o retraso en la devolución del dinero. Hemos visto errores que causan hasta 2 y 3 años de retraso. Es muy importante. Una de las cosas importantes es que para hacer este proceso y lograr que le devuelvan el dinero, usted tiene como un vendedor que tener un número de identificación fiscal, un ITIN, y eso hay que tramitarlo, y si no lo tiene, pues se complica. Hemos visto casos de gente que tiene años esperando sus devoluciones porque cuando hicieron el envío del dinero, el agente de retención no tenía el número de identificación. En fin, es importante que se cumplan los pasos para que tenga el menor inconveniente posible en recibir de vuelta su dinero.
Como les decía, el Withholding Certificate es un procedimiento donde se le justifica a la IRS cuál es el máximo impuesto posible a pagar. Esto se hace con una declaración, un documento donde se prepara toda la información de soporte. Debe hacerse antes del cierre para que el agente de cierre no envíe el dinero a la IRS. Y, por supuesto, agiliza significativamente el proceso de devolución de la retención. Así que, con mucho gusto, pues, lo podemos atender y tenemos experiencia manejando Withholding Certificates. Somos agentes autorizados de la IRS para procesar ITIN, lo cual facilita y hace mucho más rápido poder hacer todo el proceso. Ok, ahora quiero hablarles de cómo minimizar o eliminar el pago de impuestos en la venta de un inmueble en los Estados Unidos. Hay ciertas herramientas que puede utilizar para diferir, minimizar o incluso eliminar el pago de impuestos a la ganancia en la venta de un inmueble. Uno es el 1031, el intercambio 1031 o 1031 Exchange. Y el otro es Opportunity Zones, zonas de oportunidad, que es una regulación nueva de la nueva ley de impuestos. El 1031 Exchange existe por mucho tiempo. Les voy a explicar las cosas básicas porque realmente son procesos bastante profundos y complicados con muchas aristas. Lo que queremos aquí es dar un overview a todo esto y que ustedes tengan una idea de las cosas relevantes que tienen que conocer si están pensando en invertir o si tienen inversiones, porque nos conseguimos con gente con mucha experiencia y ha invertido en los Estados Unidos y muchos de estos conceptos no los conocen y se enfrentan conforme se les van sucediendo las circunstancias. Así que los invitamos a que investiguen más, o que con mucho gusto nos llamen y podemos profundizar en cualquiera de los puntos o temas que estamos conversando hoy. Entonces, el 1031 Exchange es una provisión de impuestos que le permite intercambiar una propiedad por otra, difiriendo el pago de impuestos de la ganancia de capital que se haya generado en esa venta. Hay una serie de condiciones que hay que cumplir para que esto se dé. Una de las principales es que usted no puede tocar el dinero. Cuando digo no puede tocar el dinero es que tiene que conseguir una empresa autorizada por el IRS para hacer el intercambio. Estas son empresas especializadas que cobran un porcentaje del valor del inmueble por hacer la transacción. Porque si usted toca la plata, se acabó, no hay intercambio. Entonces, ¿qué sucede? Usted vende la propiedad, este intercambiador que está como en el medio entre el vendedor y el comprador, va a tomar el dinero, ¿ok? Y lo va a tener en escrow, retenido, mientras usted decide qué propiedad va a comprar. Entonces, tiene unas restricciones. Usted tiene que comprar la propiedad en los próximos 180 días máximo. Así que un intercambio, digamos, no sirve, por ejemplo, si yo voy a comprar en preconstrucción, porque tengo que hacer el cierre antes de 180 días. Entonces, hay una serie de restricciones que para que el intercambio se dé es factible. Uno puede decidir hacer un intercambio por una porción de la ganancia que se está generando, no de toda. Por supuesto, la porción que no incluya en el intercambio va a tener que pagar el impuesto a la ganancia de capital. Y realmente la ventaja del intercambio es que esto equivale a un préstamo sin intereses por parte de la IRS, porque usted está difiriendo el pago. No quiere decir que no va a pagar el impuesto. Lo que está haciendo es, como está haciendo un intercambio, usted difiere el pago del impuesto porque lo está invirtiendo en otra propiedad antes de los 180 días y tiene que ser una propiedad similar. Así que tiene una serie de condiciones. Aquí también el secreto es prever. Uno no puede llegar al cierre y decir, yo quiero hacer un intercambio. Tiene que, previo al cierre, con suficiente anticipación, si lo que quiere hacer es un 1031 Exchange, tiene que prevenir porque tiene que contratar a la empresa intercambiadora, tiene que haber visualizado en qué tipo de activo va a invertir para que los tiempos le puedan dar. Así que es una herramienta muy útil. Mucha gente la utiliza, por ejemplo, para dineros que invierten en una propiedad que quieren al final dejársela a sus hijos, y van difiriendo el impuesto hasta incluso la única manera de que llegue el punto donde no se pague el impuesto de esas ganancias de capital es que el dueño de la propiedad fallezca. Y entonces allí no hay pago de impuesto a la ganancia de capital, habían impuestos sucesorales, que eso es otro tema, pero no a la ganancia de capital. Como en todo lo que les he mencionado, es importante planificar
si uno quiere tomar ventaja de las opciones, es importante entenderlas y con suficiente anticipación prepararse para poder obtener el beneficio y utilizarlo. Ahora quiero hablarle de los Opportunity Zone. Esto es nuevo, arrancó con la nueva ley de impuestos, como les dije, que arrancó a partir del 18, finales del 17, en diciembre del 17 fue aprobada. Permite reinvertir ganancias de capital que usted haya tenido. Una de las diferencias con 1031 es que el 1031 usted tiene que intercambiar una propiedad por otra, son propiedades similares. En este caso, usted, por ejemplo, puede haber tenido una ganancia de capital en la bolsa y puede invertir esa ganancia de capital en una zona calificada llamada zona de oportunidad en 180 días y usted no difiere el pago de esa ganancia, de impuesto de esa ganancia de capital. Entonces, es bien interesante porque a diferencia del 1031, que solo se puede hacer con inmuebles, aquí estamos hablando de que usted puede haber obtenido una ganancia de capital por otro tipo de activo, invertirlo en una zona de oportunidad y diferir el impuesto. Adicionalmente, otras ventajas de esta zona de oportunidad es que si usted mantiene la inversión en esa zona por 10 años, entonces puede eliminar hasta el 100% de la ganancia de capital de la inversión anterior y de lo que haya acumulado la inversión de ganancia de capital en esos 10 años. Entonces es bien interesante. Como les dije, esto es simplemente algo por encima sobre el tema. Lo que queremos es que usted escuche sobre las opciones y las cosas que hay disponibles para que pueda investigar más o pueda asesorarse más en profundidad. Hay zonas de oportunidad en todos los Estados Unidos, hay mapas que usted puede ver dónde están las zonas de oportunidad, hay unos requisitos para que se puedan cumplir y se pueda considerar, así que los invito a asesorarse adecuadamente para que puedan hacer una inversión en una zona de oportunidad y poder aprovechar estos beneficios. Hay reglas también que eliminan parte de la ganancia si usted lo mantiene por 5 o por 7 años, en otros porcentajes, pero si la llega a 10 años, puede tener hasta el 100% de eliminación de pago de la ganancia de capital. Así que es un tema bien interesante. Los invito a que lo investiguen y si están pensando o tienen una ganancia de capital y quieren invertirla en una zona de oportunidad, nos llamen y podamos estructurarle para que pueda aprovechar esta oportunidad de esta nueva ley de impuestos. Ahora quiero mencionarles por encima el impuesto a la herencia, que es un impuesto que existe en los Estados Unidos que se paga sobre los activos de una persona que fallece. Si la persona tiene green card, es residente permanente, la exención sucesoral es de 11.400.000, quiere decir que no se paga impuesto por esos primeros 11.400.000 de todos los activos mundiales que tenga la persona. Es decir, si yo, ciudadana o residente americana, tengo 10 millones de dólares entre mis vehículos, mis inmuebles, mis joyas, mis obras de arte, mis negocios, etcétera, y fallezco, no tengo impuesto, solo lo que sobrepase 11.400.000. Eso se toma con el valor de mercado al momento del fallecimiento de la persona. Ahora, hay una grandísima diferencia entre la exención que existe para las personas con green card o ciudadanas con respecto a los no residentes. Los no residentes o personas que viven en los Estados Unidos y son residentes fiscales pero no tienen green card, la exención sucesoral es solo de $60.000. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una propiedad de $1 millón en los Estados Unidos y soy no residente, aunque vive en los Estados Unidos, pero no tengo todavía green card, tengo una visa temporal, entonces voy a tener una exención de $60.000, pero el resto del $1 millón va a pagar impuestos sucesorales en caso de un fallecimiento. Entonces es bien importante tomarlo en cuenta porque el impuesto sucesoral es bastante oneroso. Aquí les tengo una tabla del estate tax, el impuesto a la sucesión, y puede llegar al 40%, así que realmente es importante que prevean si tienen inversiones en los Estados Unidos. Aquí estoy hablando de inmuebles o estoy hablando de acciones en una compañía, todo eso se consideran activos. Es bien importante que planifiquen con
anticipación. Por eso a las personas no residentes se les recomienda comprar en los Estados Unidos para efectos de evitar impuestos sucesorales a través de una compañía offshore, una entidad, y que esa compañía offshore sea la que es propietaria de las LLCs o de las propiedades. En el caso de las LLC, pues la recomendación tiene que ver con evitar riesgos, riesgos de demandas, etcétera. Por eso se recomienda que cada propiedad esté dentro de una LLC y a su vez el dueño de la LLC sea una compañía offshore. En el caso de que usted sea un no residente que quiere invertir en los Estados Unidos, esta es una estructura, digamos, ideal para organizar una inversión en inmobiliaria en los Estados Unidos para no residentes. Como les dije, si el dueño es de una propiedad, es una compañía que está fuera del territorio americano, pues no existe herencia porque la compañía pues no fallece. La LLC es una sociedad de responsabilidad limitada y que permite que de alguna manera encapsule cualquier riesgo que pueda existir con la propiedad. Si usted tiene una propiedad arrendada y esa propiedad en un momento dado el arrendatario se cae o tiene un accidente o lo demanda, pues el riesgo se queda encapsulado en esa LLC con los activos que tenga esa LLC y no contamina otros activos que usted tenga. Por eso lo ideal es que para evitar o controlar el tema de riesgos y demandas, pues tenga las propiedades dentro de una LLC y una propiedad por LLC. Muchas veces me preguntan, oye, pero ¿por qué una LLC por propiedad? Bueno, porque todo lo que esté dentro de una LLC va a estar a riesgo. Si yo tengo 5 propiedades dentro de una sola LLC y le pasa algo a una propiedad, me van a demandar a la LLC y todo lo que tenga la LLC. Quiere decir que si yo tengo 5 propiedades, estoy arriesgando las 5 propiedades. En algunos casos hay clientes que me dicen, bueno, pero es que tengo unas propiedades que no son de mucho valor y el costo que implica mantener la LLC es mucho para lo que produce la propiedad. Entonces, bueno, si usted va a decidir meter más de una propiedad, incluir más de una propiedad en una LLC, la recomendación es que incluya propiedades del mismo valor. No incluya una propiedad de $300,000 con una de 80,000, porque va a tener un problema con la de 80 y se va a llevar la de 300 en el problema. Entonces, si va a juntar propiedades, por lo menos junte propiedades similares y entienda que el riesgo pues lo está involucrando a los dos activos. Bueno, con esto hemos concluido el overview, la revisión general de conceptos importantes para inversionistas en inmuebles en los Estados Unidos. Con gusto ahora podemos responder sus preguntas, así que pueden, como dice allí en la cajita de preguntas y respuestas, escribirnos las preguntas que tengan y vamos a estarlas respondiendo. Muchas gracias y aquí estoy para responder a sus preguntas. Sí. Tenemos una pregunta, si el que invierte no es una persona individual, sino una empresa ya registrada en Estados Unidos, ¿los socios individuales son extranjeros? ¿Aplica lo mismo de FIRPTA? No, la compañía, bien sea un partnership o que sería una LLC con varios socios, o una compañía anónima, se considera una entidad americana. Es diferente si estamos hablando de una LLC donde tiene un solo socio, que digamos es no se considera que tiene personalidad individual desde el punto de vista de impuestos, porque quien paga los impuestos es su socio único. En ese caso sí habría retención, pero si estamos hablando de un partnership, porque hay varios socios, o una compañía anónima, no habría retención porque la entidad es una entidad americana. Ahí no tendrían que hacer retención. Lo que sí es importante y hemos visto en casos similares, especialmente con partnerships o con corporaciones, con dueños extranjeros, es que la persona o el agente de cierre no está bien informado de los temas y simplemente a lo que dicen que hay una persona foránea involucrada, quieren hacer la retención para protegerse ellos mismos. Entonces es muy importante que desde su lado tenga a gente
experimentada con el tema, un abogado de cierre y contadores que sepan explicar el tema para que no les permitan, no les hagan esa retención que no corresponde en esos casos. Y lo hemos visto muchas veces, y si llegan a última hora a pelear eso, pues se puede caer la venta o se puede retrasar el cierre significativamente si eso no se hace con tiempo y se aclara. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál sería el costo de mantener cada LLC para tenerla activa y legal en todos los aspectos impositivos? Bueno, las compañías, pues ahí depende del estado. Cada estado tiene costos diferentes. Hay que mantenerlas. Casi todos los estados requieren que pagues una anualidad por mantenerlas. Les voy a poner el ejemplo de Florida, por ejemplo. Una LLC cuesta $138 anuales que hay que mantenerlas para mantenerlas activas. Y hay que pagarlo antes del 1 de mayo de cada año. Ese es desde el punto de vista del registro de la compañía. Ahora, desde el punto de vista de impuesto y contabilidad, la compañía tiene la obligación de mantener una contabilidad, un registro contable, y dependiendo si la persona es una sola persona, el dueño, entonces quien tiene que hacer la declaración es el dueño. Entonces no habría una declaración para la compañía, solo el tema, digamos, de llevar la contabilidad. Y la declaración de la persona, lo que cueste, realmente depende mucho de qué es lo que tiene la persona para poder establecer el costo. Ahora, si la LLC tiene más de un socio, se considera un partnership, una sociedad de personas, entonces sí tiene una obligación de presentar una declaración informativa que puede tener un costo de, dependiendo, $700, $800 anuales, presentar la declaración, y preparar la contabilidad depende. Si tiene un solo inmueble, quizás pueden ser unas 3, 4 horas de contabilidad para tener la contabilidad hecha. Yo diría que podría estar alrededor de $1,200, $1,500 anuales que puede costar entre renovar la compañía, hacerle la declaración y hacer la contabilidad, en el caso de que estemos hablando de un partnership y haya que hacerle la declaración informativa al partnership. En el caso de que sea una LLC de un solo socio, donde no tiene que presentar declaración, el tema del costo de la declaración de impuesto personal del socio depende de lo que el socio tenga. Si el socio, porque digamos, puede tener otras inversiones, puede tener otras compañías, y entonces preparar la declaración no va a ser solo de esta inversión, sino puede estar involucradas otras cosas. Entonces, pues, más o menos puede ser alrededor de $1,200 al año que cueste mantener una LLC. Si tiene una propiedad, recuerden que normalmente todos los servicios contables y de impuestos se cobran por horas de inversión. Si la LLC tiene más de una propiedad, va a ser diferente. Yo les estoy hablando de ejemplos típicos si tienen una propiedad en una LLC. Sí, la otra forma también para minimizar un poco los costos es intentar de llevar bien claro qué ingresos es de qué propiedad y qué gasto corresponde a qué propiedad. Hemos visto casos que tienen una cuenta bancaria para 5 propiedades, y eso lleva mucho más complejidad, armar el rompecabezas de la contabilidad al final del año, que si se llevan cuentas bancarias aparte. Adicionalmente, también tenemos un formato para propiedades que quieren llevar sus ingresos y sus gastos. En el email que les va a llegar después con el enlace a este video en YouTube, también va a estar para descargar ese formato que pueden utilizar para organizarse en Excel sus ingresos y sus gastos de las propiedades de renta. Sí, indudablemente, mientras más organizados lleven la información, más fácil va a ser para el contador poder hacer contabilidad y hacer las declaraciones. Por ende, pues eso también va a ahorrarles costos a ustedes. Si la propiedad está a nombre de una compañía, los pertenecientes a la compañía, los socios, ¿no tienen que hacer declaración? ¿Sí o no? Ya va, a ver si entiendo. Si la compañía es una LLC, quienes pagan los impuestos son los socios. Entonces, la LLC va a tener la responsabilidad de hacer una declaración informativa para decir cuáles fueron sus ingresos y sus gastos y determinar la ganancia
de la LLC. Luego, como los responsables del pago del impuesto son los dueños, esa LLC, esa declaración va a emitir un documento que se llama K1, que le entrega a cada socio donde va a reflejarse la participación de la ganancia o pérdida que tuvo cada socio en esa LLC. Entonces, por supuesto que si los socios son extranjeros, la LLC tiene la responsabilidad de hacer una retención en la fuente también de las ganancias, del monto máximo, de la tasa máxima de impuesto, que es 37% para este año. Va a tener que hacer una retención en la fuente y los dueños van a tener la responsabilidad de hacer su declaración para obtener una devolución en el caso de que la tasa sea menor a ese 37% que le hicieron la retención. La respuesta es sí, tienen la obligación de hacer una declaración de impuestos porque van a recibir de la compañía la K1 con la proporción de sus ingresos o pérdidas, porque también podrían ser las pérdidas, pero también le interesa acumular esas pérdidas para que a futuro puedan utilizarlas. Y eso con las partnerships LLC o LLC de un solo dueño, con las corporaciones sí no tienen que hacer nada a menos que se liquide o se declaren dividendo de la compañía. Las offshore también tienen un mantenimiento anual. Sí, las offshore tienen un mantenimiento anual también. Eso varía de país en país, en donde esté la offshore. Y las offshore también tienen que declarar impuestos en los Estados Unidos en dado caso de que las propiedades estén alquiladas. Igual que una persona no residente tiene que declarar, la compañía offshore también va a tener que declarar en los Estados Unidos por sus cosas en los Estados Unidos. Cada jurisdicción es bien diferente en cuanto a precios. Es importante que evalúen eso porque muchas veces se toman decisiones de utilizar ciertas jurisdicciones no pensando en lo que cuesta mantenerlas anualmente, y es bien importante que lo tomen en cuenta, de la jurisdicción que escojan. Uno, el costo anual; otro, qué requerimientos tiene anualmente de presentar en esa jurisdicción, porque también puede tener costos preparar lo que requiera. Así que con mucho gusto podemos evaluar para ustedes dependiendo también de la nacionalidad que tienen, porque hay ciertos países que dan ciertas ventajas o ciertas jurisdicciones que están en la lista negra como países con bajos tasas de impuestos. Entonces hay que hacer un análisis para poder determinar qué les conviene más, qué jurisdicción es más apropiada y de menos costo. Una LLC con dos socios es dueña de una propiedad en Florida y vende y quiere comprar una propiedad en otro estado. ¿Conviene usar la misma LLC cambiando domicilio o sería mejor cerrar y abrir otra LLC en ese estado? Es preferible liquidar con la venta de la propiedad la LLC actual y crearla en otro estado, porque igual la LLC que tengas en Florida y la quieres, suponte, comprar una propiedad en Texas, vas a tener que registrarla en Texas. Y te va a costar como si hicieras una compañía nueva, registrarla como foránea en Texas. Entonces no tiene mucho sentido utilizar esa misma compañía, porque vas a tener costos igual de registro como foránea en el otro estado. Es mejor crear una nueva. Si una compañía offshore nunca ha hecho una declaración en 20 años de tener una propiedad y piensa vender esa propiedad, ¿qué pasa? La pregunta es, ¿ha estado alquilada esa propiedad? Porque si la propiedad no ha estado alquilada, no hay problema, no tenía que hacer declaración porque no estaba generando ingresos. Ahora, si la propiedad sí ha estado alquilada y ha producido ingresos, habría que ver, porque debería presentar las declaraciones para entonces luego hacer la venta. Habría que analizar el caso específico y poder determinar qué hacer en ese caso. Si un dueño de una LLC quiere vender su propiedad que está a nombre de la LLC, ¿puede vender la compañía en vez de hacer un cierre de la propiedad? Sí, es factible que venda la LLC sin vender la propiedad.
habría que ver efectivamente qué tiene, si esa compañía lo único que tiene es eso. Si tiene otras cosas, es más complicado porque pueden haber otros riesgos involucrados. Habría que analizar igual el caso, pero sí es factible que pueda vender la participación en la LLC. Sin embargo, hay unas reglas, unas regulaciones de las LLC que cuando cambian de dueños y los porcentajes que habría que analizar si vale la pena hacerlo o no. Muchas veces incluso no pueden utilizar las pérdidas que traen. Entonces, habría que analizar el caso y ver si realmente tiene un beneficio el comprar la compañía o mejor vender el inmueble y hacer la liquidación. Sí. En muchos casos también ese tipo de estrategias se buscan utilizar para evitarse el FIRPTA. Normalmente si la compañía solamente tiene un inmueble, deben asumir que es solamente el inmueble que están vendiendo y aplicar el FIRPTA. Al final del día, el no hacer eso es riesgo para el vendedor, para el comprador, no para el vendedor, porque el vendedor es el que queda responsable por un pago de FIRPTA en dado caso de que no lo entere el que vende. Entonces, muchas veces eso es un tema álgido de que la persona que simplemente por algo que de repente beneficia al vendedor, el comprador se esté metiendo en un problema. Entonces, eso es cosas que todos hay que evaluar. Tenemos una pregunta, dice, ¿cómo quedan las compañías Inc. con esto de las declaraciones? No estoy exactamente seguro de entender la pregunta. Las compañías tipo Inc. son corporaciones tipo C y tienen que hacer su declaración todos los años, tengan ingresos o no tengan ingresos, estén en cero, sin movimiento, tienen que hacerlo. Si la pregunta tiene que ver con que la compañía anónima, la Inc. o la C Corporation, tiene unas propiedades, va a tener que hacer declaración. Los socios no tienen que hacer declaraciones a menos que haya un reparto de dividendos, porque la compañía anónima o la C Corporation es responsable de sus impuestos y paga impuestos, a diferencia de los partnerships o las LLC tratadas como partnership, que quien paga los impuestos son los dueños. Entonces, eso hace una diferencia importante. No sé si eso responde a la pregunta. Ok, creo que hemos llegado al final de la sesión de preguntas. Si no hay nada más, el webinar va a estar en vivo, subido a YouTube durante el transcurso del día de mañana. A lo que esté en vivo les enviaremos también un email con el enlace y con el enlace para descargar si necesitan ayuda para llevar control de los ingresos y ganancias de una propiedad de renta. Y bueno, siempre nos quedamos a la orden para preguntas más específicas y si necesitan alguna ayuda, estamos a la orden. Nuestro próximo webinar, que será el siguiente mes, es sobre recursos humanos y sus beneficios para empleados. Y estaremos enviando también la información mañana en el email de cómo registrarse para ese webinar. Adicionalmente, los invitamos a que vean nuestras sesiones de preguntas y respuestas y estén pendientes de nuestras redes sociales por Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, que siempre pues estamos haciendo anuncios de los eventos que tenemos y de información de interés para que usted pueda desarrollar su negocio y ser exitoso. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y estamos a sus órdenes. Gracias, Jorge.